Recientemente salió a colación en varias redes sociales, como por ejemplo en Facebook o en Twitter, la pregunta de si de verdad había existido Adán y Eva. Y he visto que muchos católicos han tratado de responder a esta pregunta diciendo que en realidad no habían existido Adán y Eva y que para argumentar esto señalan que la Iglesia enseña que la Biblia no tiene que ser tomada toda textualmente, ¿no? Ciertamente la pregunta sobre la existencia de Adán y Eva, que voy a responder aquí de una manera, la manera más simple posible y también más sintética posible, parte de un tema que es que supuestamente la ciencia se opone de tal manera a esta afirmación, sobre todo digamos a cuándo habrían existido Adán y Eva, ¿no? Que la mejor salida es decir que el lenguaje de la Biblia es en realidad un lenguaje simbólico, o que esta primera parte, algunos incluso dicen los 11 primeros capítulos del el Génesis, son en realidad de un género literario entre comillas mítico, ¿no? Esto incluso lo dice la última edición de la Biblia de Jerusalén, y por eso yo la desrecomiendo, la última edición de la Biblia de Jerusalén, y recomiendo la penúltima edición, que probablemente incluso porque es penúltima sea más barata que la última, ¿no? ¿Por qué? Porque estas explicaciones en el mejor de los casos confunden y en el peor van en contra de lo que realmente enseña la Iglesia. Comencemos para entender el tema de Adán y Eva, que allí voy, es ante todo cuál es el problema con el concepto de verdad que hoy tenemos. Hoy en día creemos que solo es verdad lo que se prueba científicamente. Y esto no es cierto. Existen diversos ámbitos en los que existe la verdad, como por ejemplo el sentido común. Hay niños o jóvenes que dicen mi mamá me castiga o mi papá me va a dar una paliza si hago tal cosa o cual cosa. Y eso lo dicen con certeza. Yo sabía perfectamente cuando era niño, por ejemplo, qué cosas iban a hacer que mi mamá o mi papá se les parara los pelos y reaccionaran con preocupación o con energía respecto de mí, ¿no? O los padres cuando dicen mi hija, mi hijita pequeña se va a alegrar si le llevo X o Y, ¿no? Y saben que esa predicción es tan acertada como cualquier verdad científica y sin embargo no requiere de ninguna demostración. O sea, una persona de laboratorio diría, mira, muéstrame cuáles han sido tus hipótesis, tu muestra, tu aplicación, etcétera, y no necesito nada de eso. Bueno, existe también la verdad teológica, que es la fundamental para la Iglesia, ¿no? Y en el caso de Adán y Eva, la respuesta de si existió Adán y Eva o no, y por si acaso la respuesta es sí, la voy adelantando, y voy a explicar en qué términos, pero la respuesta es sí, es lo que enseña la Iglesia. La respuesta es parte de un problema más amplio, que es cómo se lee la Biblia, especialmente cómo se lee el Antiguo Testamento, ¿no? Y aquí no hago una explicación arbitraria mía, sino que leo directamente un pasaje de este documento muy importante, especialmente para quienes quieren entender cómo es la interpretación bíblica católica. Un texto que no es fácil, ¿no? Pero un texto muy importante, que es el que se encuentra en la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que explica cómo leemos los católicos la Sagrada Escritura. La Dei Verbum sobre esto dice, y abro comillas, para descubrir la intención de los agiógrafos, por si acaso los agiógrafos son los escritores sagrados, o sea, los autores de los distintos libros de la Sagrada Escritura, ¿no? Para descubrir la intención de los agiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, es decir, los distintos estilos con que se encuentran, ¿no?
sigue diciendo el texto, puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en los textos de diverso género, o sea, de distinto tipo, ¿no?, de textos. Y pone estos ejemplos. Sigue el texto, 2 puntos. El género histórico, profético, poético o en otros géneros literarios, ¿no? Entonces, si nos atendemos a este principio, veamos cuál es el género del Génesis. Ante todo, el Génesis no es un libro poético, es un recuento de hechos. No es ni poético ni profético, ni mucho menos, entre comillas, mítico, ¿no? Es decir, lo que le interesa al Génesis es relatar una serie de hechos. Sigue la Dei Verbum, sigo citando la Dei Verbum, para tener un criterio mejor para llegar a este tema de Adán y Eva. Dice la Dei Verbum, como la Sagrada Escritura hay que leerla e interpretarla con el mismo espíritu con que se escribió para sacar el sentido exacto de los textos, o sea, para que entendamos los textos y cuál es su sentido, tenemos que tener en cuenta cuál era la intención de lo que las escribió. Sigue diciendo la Dei Verbum, hay que atender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Cierra comillas, aquí acabo con la cita de la Dei Verbum. ¿Qué es lo que está diciendo la Dei Verbum? Para nosotros, los católicos tenemos que tener en cuenta al autor, la intención del autor. Por ejemplo, sabemos que el autor de los Salmos, atribuidos a David, al rey David, sabemos que era básicamente poética y oracional, eran oraciones, ¿no?, dirigidas a Dios, por eso en la gran mayoría de los casos. El libro de los Números, en cambio, es un libro que quiere dar cuentas exactas de cifras, por eso se llama el libro de los Números, ¿no? Y además de que hay que tener en cuenta la intención del que la escribió, del autor sagrado, de los distintos autores sagrados, hay que también tenerlo en cuenta en el marco de toda la fe. En otras palabras, nosotros los católicos no tenemos ni una lectura relativista, ¿no?, porque no nos quedamos exclusivamente en ver el contexto actual y cómo se aplica la Biblia, cambiando su sentido, ¿no?, pero tampoco somos fundamentalistas, diciendo todo y cada una de las palabras que dice en la Biblia son ciertas. No. Es una postura que no cae ni en el relativismo. La Biblia es puramente simbólica, por ejemplo, sería una afirmación relativista. Ni tampoco decimos cada palabra que dice la Sagrada Escritura es cierta. La intención del autor del Génesis no es la de dar un recuento preciso de los hechos, no pretende ser un libro histórico, pero sí pretende afirmar algunas verdades fundamentales sobre qué es el ser humano. Por ejemplo, que todos los seres humanos somos hermanos, que todos los seres humanos tenemos la misma dignidad, que todos los seres humanos somos productos del mismo acto creador y que todos los seres compartimos el mismo pecado, que nadie, salvo la Santísima Virgen María, para efectos de concebir a Jesús, se han visto librados ni antes ni después de Cristo de nacer con el pecado original. En consecuencia, que los nombres sean Adán y Eva, que como saben son en realidad términos que significan varón y varona, ¿no?, no es importante, pero que exista una sola pareja primigenia sí es importante, es fundamental. Entonces, los católicos no podemos decir que en realidad había un grupo grande de seres humanos, ¿no?, y ese grupo se le llamó Adán y a otro grupo grande de seres humanos se le llamó Eva y estos dos grupos se juntaron de alguna forma. No, porque si así fuera,
el pecado original no sería un pecado personal, sería un pecado colectivo. Y esa es una negación de lo que significa el pecado. El pecado es una violación personal que implica la libertad y el deseo de querer quebrar una norma divina. Y si no existe esa decisión personal, no existe el pecado. No voy a entrar aquí al tema de lo que San Juan Pablo II y otros han llamado el pecado social, que es su aplicación a la sociedad. Por supuesto que existe, pero no existe si no existe un pecado personal. En consecuencia, si la humanidad hubieran sido colectivos y no un hombre y una mujer, entonces no podríamos decir que existe un pecado, que existe una misma dignidad, que la fraternidad entre los seres humanos es real. No existe. Y para dejar esto en claro, afirmo que esta es la enseñanza oficial del magisterio de la Iglesia Católica. La encíclica Humani Generis del Papa Pío XII afirma explícitamente esto, porque por si acaso esta importantísima encíclica compara la teoría evolucionista con la doctrina católica y señala que es imposible negar que nosotros provenimos de una pareja primigenia. Que esa pareja primigenia, Adán y Eva, haya sido directamente creada por Dios, o que esa pareja primigenia haya sido un humanoide que evolucionó, pero que en un momento determinado en esa evolución Dios interviene directamente para darles un alma, también es posible. Como ven ustedes, la teoría científica de la evolución, que es una teoría por ahora, no se contradice en nada con la posibilidad de la verdad católica, ¿no? Y esto ya lo decía el Papa Pío XII, estamos hablando nosotros de 1950, ¿no? Y lo dice también el mismo catecismo de la Iglesia Católica: existieron un hombre y una mujer originales, ¿no? Por supuesto, hay personas que dicen, pero Alejandro, cuando enseñas eso hay muchos problemas que no se resuelven. Por ejemplo, ¿eso qué cosa quiere decir? Que las primeras parejas tuvieron relaciones solamente de hermanos, porque obviamente si descienden de una primera pareja, entonces ha habido incesto y toda la humanidad somos producto del incesto. Puede que sí, puede que no. Yo no tengo una explicación. Es cierto que hay muchas interrogantes, no lo dudo. Pero lo que puedo decir es que afirmar lo contrario, es decir, que no existió una pareja primigenia, es inadmisible para la doctrina católica. Es inadmisible, porque simplemente se tira abajo doctrinas esenciales para el catolicismo. Remito al Catecismo de la Iglesia Católica, remito a la encíclica Humani Generis. Entonces, a esto finalmente es importante señalar algo. Esta doctrina de que existe un solo hombre y una mujer primigenios en el origen de la humanidad, ¿se opone a la enseñanza de la ciencia? No. Se opone al humanismo ateo evolucionista, no a la teoría de la evolución, sino a la ideología evolucionista. Se opone a la ideología evolucionista de los ateillos incultos, ¿no? Que repiten, porque para ellos Dios es Darwin, pues, ¿no? Y Darwin es Dios. Pero en la realidad no se opone a ninguna de las realidades científicas, porque entre otras cosas la ciencia aún no ha determinado cuál es el origen del hombre, y mucho menos ha determinado que descienda del mono. Cuando ustedes ven ese grafiquito clásico que nos enseñan en la escuela, ¿no? de un simio pequeño que de ahí se va volviendo cada vez más grande y más erecto, más enderezado, ese gráfico evolutivo es completamente falso. ¿Por qué? Porque se trata de homínidos que han sido encontrados todos en distintas partes del mundo, ¿no? O sea, ¿dónde se encontró el Australopithecus, por ejemplo? ¿No? En Australia. ¿Dónde se encuentra el Homo pekinensis? En Pekín, por eso se llama Homo pekinensis. ¿Dónde se encontró el Cromañón, por ejemplo, o el Pithecanthropus erectus? ¿Dónde se encontraron? Se encontraron todos a miles de kilómetros de distancia y completamente aislados unos de otros.
Entonces alguien tomó estos distintos grados evolutivos y dijo, bueno, como este tiene el cerebro más grande, probablemente este haya sido posterior en términos de entre comillas, evolución. Pero no, nadie ha encontrado un lugar en la Tierra, en el planeta, donde haya habido un homínido que haya sido primero un mico, pues un mono pequeñito, y que de ahí se ha ido encontrando un simio o un antropoide o un humanoide que después ha terminado en el hoy ser humano, el Homo sapiens sapiens como lo conocemos ahora. No existe eso, científicamente es imposible. Y finalmente vale la pena decir que una de las teorías de la evolución, en base a los más antiguos restos encontrados de un homínido que era femenino en África y que se llama Lucy, señalan que la humanidad perfectamente es mucho más razonable creer que haya descendido de una sola mujer y en consecuencia posiblemente de una sola pareja, demostrando que en consecuencia la ciencia hasta ahora no ha encontrado ningún fundamento definitivo que se oponga a la verdad de que la humanidad proviene efectivamente de Adán y Eva. Esto no tiene nada que ver con la datación, es decir, la fecha que, por ejemplo, los fundamentalistas le darían al universo, pero sí al hecho de que en el origen se encuentran un hombre y una mujer. Que tengas un buen día.